Otra vez aquí con usted en las mañaneras de Ángel. Esta mañanera es la sabatina. Ayer por razones de salud no pude estar con usted. Una infección intestinal que el poderosísimo Bactrim F se encargó de combatir. Aquí estamos con el gusto de siempre. El tema que voy a comentar con usted hoy sábado va a constar de dos partes, la sabatina y la dominical. En razón, hago esto, de las características del tema y del origen del mismo. Hace 2 o 3 días, creo que 2 días, el presidente de la República tuvo a bien anunciar en un acto en Puebla, si no estoy equivocado, que recorrería el país, todo el país, durante julio. Porque iba a visitar, o que en ese mes iba a visitar, los centros de salud. Bien, eso da pie para complementarlo con otra declaración de él donde dijo que él no se halla en el despacho en Palacio, que eso no es lo suyo, dijo. Lo mío es recorrer el país, así lo he hecho prácticamente durante toda la vida y así seguiré. Esos dos elementos me llevan a elaborar o comentar con usted en estas dos mañaneras. La primera, que es la sabatina, aquí comienza ya de manera formal. Una de las cosas peor entendidas en países como el nuestro, o en países donde el gobernante es un populista abierto, sea de izquierda o de derecha, y me voy a concentrar para esto en América Latina, para no sacar ejemplos de otros países o de otros continentes. Los gobernantes populistas en América Latina, que van desde Chile y Argentina o desde la Tierra del Fuego hasta el Río Bravo, tienen en común algo que los hermana: su renuencia a administrar lo que es obligación, el país, o los recursos públicos para hacer que el país funcione mejor de como lo recibió. Gobernar es esencialmente tomar decisiones, decidir. Y las más de las veces, particularmente hoy, cuando las economías abiertas son las que rigen en el mundo, o el modelo de economía de mercado, si gusta ponerlo de esa manera, gobernar, es administrar, y administrar es una tarea aburrida. Es una tarea que las más de las veces, por no decir siempre, se hace en el aburrimiento del despacho del presidente o en la sala de juntas anexa que tiene, donde reúne a especialistas en este o en aquel tema, o a su gabinete entero. De tal manera, pues, que el gobernante tiene la obligación, no escrita por supuesto, de estar al tanto de los asuntos del país en el aspecto económico, político, social, educativo, cultural, etc., para en la medida de las responsabilidades del gobierno y del Estado, que en el caso nuestro es la misma persona que lo encarna, tomar las decisiones de manera oportuna para evitar que los problemas se compliquen. Gobernar, pues, es escuchar a los especialistas, valorar las opciones que le presentan al gobernante y decidir en consecuencia. Una vez que decide el camino por donde debe ir su gobierno, entonces ordena el diseño y elaboración de políticas públicas y vigila, una vez que las ha aprobado, su correcta y eficiente aplicación. Como puede usted ver por este recuento de lo que constituye gobernar, es una tarea aburrida. No es una tarea acá donde haya glamour y donde esté usted rodeado de sus seguidores y que le agarran la mano y se la besan. No. Gobernar en esta etapa en que se desarrolla el mundo es una actividad aburrida. Y eso a los populistas les causa escozor,
son renuentes a eso. ¿Por qué? Porque un populista es, antes de cualquier otra cosa, un ignorante de lo que es la gobernación. Y las más de las veces es un ignorante de las condiciones que se han dado en el mundo en los últimos 40, 50, 60 años y también de la complejidad geopolítica que enfrentan todos los países en los tiempos que corren. De tal manera que si estamos ante un gobernante inexperto, con nula experiencia administrativa, con una renuencia a conocer el mundo, pues es evidente que ante este método para gobernar o estas obligaciones de la gobernación, él se va a mostrar renuente. Y entonces surge el verdadero carácter del populista, que es esencialmente en América Latina el de un agitador de plazuela. Si usted revisa el comportamiento de los grandes populistas latinoamericanos, encontrará esa constante. Si usted revisa a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, su desempeño, encajan a la perfección. Si usted se va en la primera presidencia, Alan García, y luego se va a Daniel Ortega, y luego se va a Fidel Castro, y así, y va a encontrar usted que lo de ellos es el mitin, son los miles de aplaudidores babiantes, hipnotizados, en algunos casos por su habla florida, como sería el caso de Fidel Castro, en otros por esa demagogia mezcla entre un marxismo trasnochado y el evangelio de Hugo Chávez, o las expresiones a veces incomprensibles sacadas de contexto de un personaje mediocre como López. Pero lo suyo no es estar con los especialistas en el análisis detallado de 2 o 3 alternativas para este programa, para este proyecto, no. Eso no es lo suyo. Repito, lo suyo es la plazuela, el mitin, y que la gente le aplauda, y gritos destemplados, y voy a recorrer el país para visitar los centros de salud. Que no tiene un secretario de salud, que nadie lo ha visto, no sé dónde ande, el doctor Alcocer, creo que es su apellido, pero dice, bueno, ¿y ellos qué hacen? Que no pueden sintetizarle en los acuerdos, señor, estos son los problemas. A ver, señor, reúna usted, venga con Hacienda, con el de Hacienda, que también, pues igual, Ursúa, tráigase a Herrera, pues entonces, y venga usted, y con 2 o 3 de sus funcionarios, y vamos a ver a alguien del seguro, alguien de por acá, del ISSSTE, y vamos a juntarnos y vamos a analizar el problema que tenemos hoy de abasto de medicamentos, la logística, las necesidades crecientes en materia de atender esas enfermedades producto de la edad, etcétera, etcétera. Eso no es lo suyo. Lo suyo, ya especificando el caso ya en el caso de México, es el mitin. Él va a recorrer el país y va a visitar los centros de salud, les va a echar la culpa al gobierno anterior que se robaron hasta el mertiolate y las curitas y la vitacilina, pero no va a resolver. ¿Por qué? Porque no le entiende, porque no tiene la capacidad analítica para ver el problema en su conjunto. Es un demagogo, un agitador de plazuela, y eso es lo que hacen esos agitadores. Andar de plaza en plaza asusando a la gente para que cometan actos delictivos, y en ese sentido López es campeón. De tal manera pues que al no entender y aceptar las responsabilidades inherentes a la gobernación, los resultados son desastrosos. No hay caso alguno de éxito del actuar de esos populistas. Prácticamente que un populista de esos llegue al gobierno en América Latina es la catástrofe, la debacle económica y la crisis política, y en algunos casos no pocos en América Latina durante los años 50, 60, 70 era un golpe de Estado. Hoy por fortuna parece que está erradicada esa práctica, sin embargo, como dice el conejo de la suerte, donde menos espera salta la liebre. Porque llega un caso en que el daño de los populistas es tal
que sectores amplios de la población ven a las Fuerzas Armadas como el último recurso que queda para sacar a ese individuo mal de la cabeza del gobierno para que no siga causando daño. En esas condiciones, pues, creo que el gran problema que tiene López frente a su responsabilidad es que no entiende en qué consiste gobernar. No sabe, y de saberlo no lo acepta, porque ya dijo él: no me hallo en el despacho de Palacio Nacional. Lo mío es andar con mi gente en el pueblo, en la plazuela. Claro, porque eso no compromete a algo. En cambio, en el despacho presidencial, estando frente a especialistas, en ese momento hay que decidir y con alguien quedará mal. Termino diciéndole a usted lo siguiente. Hace muchos años, al final de los 2 períodos de gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos, la revista Fortune, una revista especializada de negocios, le hizo una larga entrevista y una de las preguntas era esta, porque fue un gran éxito esos 2 períodos presidenciales. Le pregunta: ¿y cuál es su método de gobernar? Le preguntan al presidente de los Estados Unidos, en ese entonces, Ronald Reagan. Muy sencillo, dice: contrato a los mejores y los dejo trabajar. Si alguien le preguntare a López cuál es su estilo de gobernar, diría: contrato a los peores y no los dejo ni siquiera que aprendan. Por eso México está hoy como está y va a ponerse peor. Lo espero mañana para completar esto, donde vamos a especificar ya lo siguiente: ¿por qué López no es un gobernante? Es un agitador de plazuela, no un presidente de la República. Lo espero mañana en la Dominical. Va a estar bueno. Hasta luego.